Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, dice así la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos una vez más, Padre. Oramos en esta noche, en el nombre de Jesús, pidiendo que tú tome nuestras mentes ante tu presencia, nuestros pensamientos cautivos, quita toda distracción, quita todo lo que viene para quitar el enfoque de la palabra, toda saeta, toda opresión, en el nombre de Jesucristo. No tenga poder y no tenga efecto ninguna obra de las tinieblas, ningún bloqueo espiritual, que sea solamente tu espíritu y tu sangre sobre nosotros, aquí en esta noche y en todos los cultos que estemos aquí, que podamos recibir la palabra y ella ser engendrada en nuestro corazón, para que vengamos a traer frutos de justicia, para que tu nombre sea glorificado. Confirma las palabras del cielo, que sea tu voz, y que nosotros podamos salir de aquí edificados, levantados, alimentados y nutridos por lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Tome asiento ahí adorando y glorificando al Señor. Estamos en los viernes hablando sobre el tema de una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. El último viernes tuvimos aquí o presbítero Diego, que ministrou sobre a igreja que persevera, e o outro viernes passado ministramos sobre os membros da igreja viva. Então, Deus tem hablado com nós e nós continuamos en esta, puedo dizer assim, linha de mensagem, en este enfoque, en esta direção, foco, en este foco, en esta direção de palavras. E eu creio que Deus a cada viernes está hablando com nós, está nos ensinando, nos dando direções, nos ajudando a seguir um caminho de uma igreja que haga a diferença, uma igreja que seja realmente relevante para esta sociedade, para esta cidade. E nós creemos que Deus vai fazer isto aqui, não é o outro, não é a outra igreja, o outro povo, não, isto aqui. Deus quer levantar uma igreja viva, que anuncia um Deus vivo. Não solamente uma igreja que tenha uma palavra buena, uma boa alabança, boa comunhão entre os irmãos, sino que seja uma igreja que haga a diferença. Uma igreja que realmente tenha poder para echar fora demônios, para que tenha sanidade no meio do povo de Deus, liberações, livramentos, milagros. E eu creio que também tu crees nisto, que Deus vai levantar nós outros, mesmo tendo pouca força. Não vamos negar na palavra, e por isso, guardando na palavra e não negando ela, Deus vai abrir uma porta para nós outros que nadie pode cerrar. Aleluia. Então, estamos falando e estamos ensinando estas palavras que Deus tem dado direções para nós outros hablarmos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras que descrevem, se habla assim, de descrever, descrevem os membros desta igreja viva. Algumas palavras que nós somos chamados, que nos descrevem. Vamos pontuar algumas cositas, pero antes miramos o texto bíblico que leemos
E o apóstolo Pablo, hablando a los Efésios, está dizendo que Deus constituiu ministérios, apóstolos, profetas, maestros, pastores e doutores, para que haja crescimento, edificação no corpo de Cristo, crescendo na verdade, em amor, para que nós sejamos mais levados por doquiera viento de doutrina de homens que nos levam ao erro. Há crescimento que vem, há algo que vem, mas não pode vir de qualquer maneira, não pode vir de qualquer pessoa, tem que ser dirigido por el Espírito Santo, tem que ser crescimento saudável, crescimento maduro. E aqui o apóstolo Pablo está dizendo que somos corpo, mas seguimos a vontade daquele que é lá cabeça, que não é Pedro, não é Pablo, não é Juan, não é Marcelo, não é Lindomar e Francisco, é Jesucristo que é a cabeça deste corpo. E agora nós bem ajustados neste corpo, seguindo a vontade de Cristo que é a cabeça, nós podemos crescer com atividade própria, recebendo crescimento para ir edificando unos a nós outros em amor. Então há crescimento que vem particularmente para que cresça também o coletivo. E aí nós vamos falar pouquinho sobre estas coisas. Lo que nós somos chamados, que nos ajuda a entender pouquinho sobre o verdadeiro caráter de cristiano. Caráter no sentido de característica. Uma verdadeira característica, porque quando a gente nos mira, elas vão dizer o que? És cristiano, és discípulo, és servo, és peregrino, és algo. Então se nós vamos pontuar algumas cositas aqui, e Deus vai falar com nós outros, não te distraia aí. Então o corpo de Cristo é composto por homens e mulheres, não há distinção de gênero, não há servo, não há livre, todos são de Cristo Jesus. Nós temos que entender que quando nós passamos por la conversão, nós agora deixamos as obras de las tinieblas e agora temos obras de luz, obras de arrependimento. Somos observados, somos mirados por la gente. E agora temos o compromisso, uma vez que entregamos nossa vida ao Senhor e entregamos com verdade, temos compromisso de dar bom testemunho da palavra. E quando nós damos bom testemunho, sabemos que nossa vida é observada por los não cristianos. Sabemos que temos compromisso de amar, de ser pacientes. Sabemos que temos compromisso de congregar, de adorar a Deus. Sabemos de todas estas coisas, pero vamos falar de algumas palavritas que descrevem nosso comportamento neste mundo. E eu não vou fazer muita volta e já vou entrar na enseñanza. Amém? Primeira palavra que descreve cristiano, uma pessoa que serve Jesus, que é justamente esta palavra, cristiano. Diga comigo, cristiano. Não muito tempo depois que o Senhor morreu e ressuscitou, em Hechos capítulo 11, a Bíblia vai dizer que é a primeira vez que os discípulos são chamados de cristianos. Esta palavra cristiano, de uma certa maneira, vem para quitar pouco da burla que tinha, porque os primeiros discípulos, melhor dizendo, eram chamados de la secta de los nazarenos, trayendo à memória uma cidade chiquita, Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade onde tinha gente que vivia no campo, trabalhando no campo. Então, quando eles diziam, eles são de la secta, se chama assim, secta de los nazarenos, estavam despreciando os cristianos. Então, a primeira vez, por los gentiles, vai surgir esta palavra, são cristianos. E o que significa esta palavra? Cristiano significa pequeno Cristo, seguidor de Cristo, alguém que refleja o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, a mentalidade de Cristo, comportamento de Cristo. Então, a Bíblia vai mencionar esta palavra por primeira vez em Hechos capítulo 11, versículo 26. E ela vai tomar uma amplitude no mundo. Nós vamos passar a ser conhecidos como cristianos.
E aí entra a aplicação que já podemos trazer. Nós somos conhecidos como cristianos, porque a gente já era cristiano porque não negava o Senhor, não media a fé para ver se ia trazer benefício ou não juzgava ver que de bueno há em servir Jesus, vou ter mais plata. Não, por el contrário, servindo Jesus, os primeiros cristianos eram muertos, eram presos, eram echados em las cuevas de los leones, em los coliseus, eram atados em cavalos, nos braços em um cavalo, nas pernas em outro cavalo, e cada um para um lado, e o cristiano morria porque era partido no meio. E naquela época, ser cristiano tinha um preço muito grande. E me duele o coração, porque hoje nós somos conhecidos de la mesma palavra que nossos irmãos eram conhecidos. Então, só que para eles a consequência era diferente da consequência que é hoje. Hoje ser cristiano, hoje pode ser uma moda, pode ser algo, não, eu sou cristiano evangélico da igreja tal, porque está na moda ser cristiano. ¿Entiendes? Soy cristiano ¿por qué? Porque me trae un alivio de conciencia, soy cristiano por eso. Pero los primeros hermanos no tenían esta percepción. Cuando ellos eran conocidos por cristianos, pagaban el precio de la vida. Ellos vivían quizás poco tiempo porque aceptaban a Jesús, y muchos en el bautismo, sumergidos en la agua, los soldados romanos venían y seguraban al hermano que estaba siendo bautizado para que muriera ahogado allí en el acto del bautismo. Entonces, la percepción de ser un cristiano en los primeros momentos de la iglesia es muy distinta de lo que es hoy. Ser un cristiano costaba, y hoy ser cristiano cuesta alguna cosa. Tú puedes decir que tú eres un cristiano, puedes decir que tú eres un pequeño Cristo, tú puedes mirar en tu corazón y tú puedes dar este testimonio: Señor, yo soy un cristiano. La gente cuando te ve, cuando te oye, cuando te mira, puedes decir que tú eres un cristiano. Puede por tus atitudes, por tus palabras, sin que tú prediques por el Evangelio, sin que tú hables de Jesús o de Dios o del Espíritu Santo, la gente puede observar que tú eres un cristiano, porque esta palabra viene para aquellos que son realmente seguidores de Jesucristo. Hay una diferencia muy grande de nosotros hablarnos que somos y nosotros sermos de fato. Hay una diferencia muy grande. Y ahí queda la pregunta: ¿lo que hace un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero en el mínimo tiene comunión con Dios, tiene comunión con los hermanos. Él es un seguidor de Cristo, entonces él va a tener una conducta, un comportamiento semejante, luchando para tener un comportamiento semejante, mejor así, por lo menos de Jesús, que es su Señor. Y ahí puede venir más preguntas para aplicarnos esto. Nosotros tenemos este tipo de comportamiento. ¿Y cuando somos contrariados? Mire aquí por favor. ¿Y cuando nosotros somos, no pasa lo que deseamos que hubiera pasado? ¿Qué hacemos? ¿Refletimos un carácter de Cristo o refletimos un carácter que no está convertido al Señor? Me duele el corazón, pero hay mucha gente que dice: yo soy cristiano, pero no tiene un testimonio de un cristiano, no tiene una mentalidad de un cristiano. Va a la iglesia para tener riqueza, busca una iglesia para que tenga un alivio de conciencia, pero aún no pasó por la experiencia del nuevo nacimiento, que de ahí se engendra, no del agua, sino que del Espíritu. Un nuevo nacimiento, una conversión, una transformación, quitando los deseos de la carne, viniendo el deseo del Espíritu, y ahora sermos guiados por este tipo de palabra: soy un cristiano, aleluya. Yo sigo la conducta, las pisaduras de mi Maestro Jesús. El apóstol Pablo también va a hablar sobre, no esta palabra específicamente, sino que él va a traer una otra percepción, pero queriendo decir la misma cosa: conozco un hombre en Cristo. 2 Corintios 12,
capítulo 2, versículo 2. Ele está dizendo: conosco um homem em Cristo, ou seja, um cristiano. A igreja tinha esta percepção que um cristiano, quando é verdadeiro, ele tem a mesma dependência que uma planta tem del suelo. Ella necesita del suelo para que tenga vida. Então, se um cristiano necessita de Jesus para que tenha vida também em Jesus, para que tenha também comunhão com Jesus e pueda produzir, engendrar, dar frutos para o reino de Deus. E aí, nós miramos a nós e temos esta percepção: será que eu sou um cristiano? Será que eu tenho esta dependência da mesma dependência que um pez tem da água, que se lhe quita da água, lhe quita a vida? Será que eu dependo assim de meu Senhor? Será que eu sou um pequeno cristiano? Dou este testemunho, tenho esta dependência. Então, os primeiros cristianos eram conhecidos como cristianos, e nós somos conhecidos como los airados, los enojados, los injusticiados. Aquellos que qualquer cosita já pelea, los peleones. No, tú me vienes con palabras, pero yo te voy a dar una paliza. No, será que somos conocidos como? Este cristianismo é algo teórico ou é algo prático? Eu sou um cristiano por título de cristiano, por uma tarjeta de membro da igreja, ou eu sou um cristiano por el testemunho que dou? Quando hablam mal de mim, quando blasfemam a respeito de mim, quando há mentiras a respeito de meu nome, é correto chamar-te de cristiano? Chamar a mim de cristiano? Seria correto por as atitudes que temos? Os primeiros discípulos eram conhecidos como cristianos. Segunda palavra que eles eram pode descrever um membro da igreja viva, eles eram conhecidos como hermanos. E aí já traz outra concepção de nós como hijos de Deus. Se somos hijos, temos a mesma família, a mesma origem, a mesma sangre, a mesma natureza, a mesma dependência, o mesmo Padre. Temos que entender que somos hermanos não por nossos méritos, nos chamamos de hermanos não por lo que somos, sino porque Ele é nosso Padre. Como um hermano que é, por exemplo, Cauã é hermano de Jéssica, e é hermano por la sangre que tiene. Nosotros também somos hermanos por la sangre que temos. Fuimos limpiados, fuimos lavados por la sangre del Cordeiro de Deus, que quita el pecado del mundo. Fuimos purificados por este sangre, fuimos limpiados por este sangre, e agora hacemos parte de la mesma família, de la mesma origem. Fuimos lavados, somos hermanos, temos um mesmo Padre, e agora participamos da família de Deus. Somos membros desta família. A igreja é o lugar onde os hijos de Deus se reúnem para adorar a Deus. Agora queda a perguntita: este amor que os hermanos têm uns por nós, este amor está em nossos corações, é evidenciado em nossas ações, ou nós solamente nos emocionamos com um cristianismo que nos hace bailar um pouquinho, celebrar um pouquinho, nos alegra um pouquinho? Será que este cristianismo está em la prática, este amor, estes mandamentos, está em la prática de uma pessoa que é um hermano? Tu tens atitude, hermanos, aqui na igreja de um hermano ou de uma hermana? Perguntas. Se eu hablo mal de uma pessoa, vou mirar assim para arriba para que tu não pense que Deus está sabendo de algo. Mas se há um hermano aqui na igreja que habla mal de outro hermano, quizás não é nesta igreja, porque aqui somos perfeitos. Se há um hermano que habla mal de outro hermano, pode dizer que esta pessoa é um hermano. Se há mentira de uma pessoa para a outra que congrega juntos, pode dizer que é um hermano. Está em la mesma família, tem a mesma comunhão. Podemos dizer que somos hermanos se hacemos estas coisas? Sim ou não?
No podemos, porque no es la conducta de un hermano. Cuando decimos somos hermanos, estamos diciendo dependemos unos de los otros. Somos hijos de un mismo Padre y vivimos en la misma casa. Si este amor de hermano uno para el otro revela la naturaleza que tengo de ser hijo de Dios, existen pruebas de ese amor en nuestros corazones, en nuestras actitudes. ¿Será que podemos decir somos hermanos porque nos defendemos, porque nos soportamos, porque nos amamos? Primera palabrita, cristianos. Ellos fueron conocidos como cristianos. Segunda, ellos eran conocidos como hermanos. Y aquí me duele el corazón, porque cuánta gente salió de la iglesia, mismo siendo llamada de hermano. Cuánta gente fue juzgada porque cayó, pero es hermano. Vamos a ayudar, vamos a orar, vamos a levantar. Una cosa es la gente que sale porque desea salir, otra cosa es un hermano que fue echado de la iglesia. Y ahí yo te voy a preguntar, si tú tienes una falla y tú caes en la fe, que Dios nos libre y guarde, pero si sucede eso contigo, ¿te gustaría ser echado de la iglesia? ¿Te gustaría que toda la gente estuviera hablando al respecto de tu debilidad, sí o no? No te gustaría. Por lo tanto, no vamos a hacer esto con otras personas, porque somos, no diga hermanos, somos hermanos. Si somos hermanos, no podemos decir hermano, bendición, hermana, bendición. Tenemos que vivir esto, hermano. Tenemos que tener esta actitud. Voy a tener respeto por hermana Giselle, porque es mi hermana en Cristo Jesús. Voy a tener respeto por hermano Luciano, Cauã, Jéssica, Bia, Ana Laura. Voy a tener respeto por Alicia, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos. Y ahí un hermano va a hacer daño para otro hermano. Voy a preguntar aquí, tenemos aquí Cauã, que es hermano de Jéssica, y Ana Laura, que es hermana de Bia. ¿Vosotros hacen daño para sus hermanos de propósito? Não se hace daño de propósito. Você não vai fazer mal de propósito para ele, senão que seja um acidente, uma implicânciazinha de vez em quando, aí algo assim para dar um pinchaço, pero não é para hacer daño. Tu não tens o coração de hacer daño, o desejo de prejudicar tu hermano, porque és tu hermano. E agora, a respeito da família da fé, temos que entender que o coração deve ser o mesmo, porque somos hermanos em Cristo Jesus. E quando eu não tenho a mesma atitude de um hermano, eu estou dizendo, eu não sou filho do mesmo Padre. Ponga atenção. E se eu sou lavado e redimido por la sangre del Senhor, tenho as atitudes de alguém que vive bajo la sangre del Senhor, alguém perdonado, alguém que foi restaurado, a lo mejor está no processo de ser restaurado. Pero quando eu não tenho estas atitudes, quando eu chismeo, quando miento, quando estou mirando coisas que não glorificam a Deus, não agradam a Deus, eu tenho outra natureza, outra origem. E se os hijos de la verdad aman a verdade, porque são hijos de la verdad, os hijos de la mentira aman a mentira. E eu te pergunto, quem é o padre de la mentira? Porque se o padre de la verdad é o Senhor, o padre de la mentira é o diabo. E se eu estou com pelea entre hermanos, quizás seria tão bueno toda a igreja ouvir essas palavras. Porque se eu estou em pelea na igreja, em discussões, em chismes, em mentiras, em português, em fofocas, no meio da igreja, se eu tenho estas atitudes, estou revelando não o que a outra pessoa que eu estou falando é, porque quizás a pessoa não sabe, mas estou revelando a natureza que tenho, estou revelando a origem que tenho eu, a origem que é o que não é o mesmo Padre do outro irmão, que não estou seguindo o mesmo caminho, que não estou servindo ao mesmo Deus. E se Deus le gusta a verdade, eu hablo mentira, Deus não é meu Padre. E tenho que saber estas coisas. Como seria bueno, não solamente nós decimos, eu sou irmão, eu sou irmão, eu tenho Deus como meu Padre.
sino que nosotros revelásemos esto en nuestras atitudes diarias. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente que fue echada volvería, né, gente? ¿Cuánta gente que está apartada volvería? ¿Por qué? Porque tú ibas a pasar por alguien na calle que se apartou, tú no ibas a dejar de saludar a esta persona. Tú ibas a decir bendiciones, porque tú estás deseando las bendiciones del cielo para la vida de esta persona. Tú ibas a abrazar de la misma manera, tú ibas a amar de la misma manera. ¿Por qué? Porque eres tu hermano. Tú no ibas a tener la actitud de Lucas capítulo 15, del hijo mayor que quedó en la casa del padre, mientras su hermano se quedó pródigo. Y volvió, y cuando volvió, él no pensó en el bien del hermano, él no pensó en el bien del hermano tener regresado y estar vivo y la casa estar completa, ¿me entiendes? Él pensó, pero mi papá no me dio el buey, no me puso sandálias en los pies, vestiduras, no me dio un anillo. Él estaba deseando más las cosas del papá de lo que la salud del hermano que estaba allí. Y Dios quiere el contrario. Allí sabemos que Jesús estaba diciendo a respecto de los judíos y de los gentiles. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que no tengamos esta actitud. ¿Entienden? Esta actitud de desear más las cosas de lo que la gente. Si es necesario, dejamos las cosas y quedamos con la gente. ¿Entienden? Dejamos un poquito el entretenimiento, las fiestas, las barbacoas y vamos para la oración, bendecir a aquellos que necesitan de algo. Si es necesario, vamos a extender la mano y vamos, como leemos hoy en la palabra, nos alegrar con los que se alegran, pero también llorar con los que lloran. Aleluya. Entonces tenemos que ser cristianos en la práctica, tenemos que ser hermanos en la práctica y tener actitudes de un hermano, actitudes de alguien que realmente tuvo un encuentro con el Señor. Tercera palabra que describe un miembro de la iglesia viva: creyentes y fieles. Los primeros hermanos también eran conocidos como creyentes y fieles. ¿Por qué creyentes? Porque ellos creían en el Señor Jesús. Tenemos que creer en el Señor Jesús, sermos bautizados. Ellos creían en el Señor Jesús y también eran fieles a este Señor Jesucristo. Y ahí yo te pregunto, ¿lo que significa la palabra creyente? Literalmente, aquel que cree. ¿Tú eres un creyente? ¿Tú eres alguien que cree? ¿Tú eres alguien que tiene fe? ¿Sí? Tú puedes ser llamado de alguien fiel, alguien que tiene compromiso. Aquí la Biblia no está trayendo la connotación, ¿puedo decir así? Connotación de alguien que se emociona, entrega la vida a Jesús y ahora va a ver lo que va a suceder. No, aquí la Biblia está diciendo que nuestros hermanos eran conocidos como personas que tenían fe. Y quien no sabe, la palabra fe tiene la misma origen de fidelidad. Entonces son dos cosas que caminan juntas. Si yo tengo fe, yo soy fiel. ¿Entiendes? Si tengo una fe verdadera, tengo una postura verdadera, tengo una actitud verdadera, no tengo dos caras, no tengo, ¿entiendes? Tengo una fe que me lleva a caminar en fe y continuar caminando. Y viene tormenta, continúo caminando. Y los hermanos me persiguen y continúo caminando. Y el diablo se levanta y continúo caminando. Y los falsos se levantan, porque la Biblia, el apóstol Pablo luchó mucho contra los falsos hermanos, pero él continuó caminando, porque él tenía fe, y fe nos lleva a una vida de fidelidad. Entonces vino circunstancia, vino debilidad, vino problema, pero la fe no se fue. La fidelidad estuvo allí y continuó caminando. El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 17, él va a traer una expresión que nos ayuda a entender mejor. Él va a decir: yo trago en mi cuerpo las marcas de Jesús, las marcas del sufrimiento por Jesús. Él tenía marcas de un creyente, marcas de alguien que creía, marcas de alguien que era fiel. Y podemos hacer una preguntita que nos ayuda a entender mejor aún. ¿Qué marcas el apóstol Pablo traía que yo puedo traer para mi vida también? ¿Qué marcas
uma pessoa creyente e fiel pode ter? E aí vamos pontuar algumas cositas que nos ajudam a entender melhor o que significa ser creyente e ser fiel. Recuerde que estamos falando sobre as palavras que descrevem os membros da Igreja Viva: cristianos, hermanos, creyentes e fieles. Então, que marcas são estas de uma pessoa que é creyente e é fiel? Primeira marca, a marca da palavra. E aqui não é a palavra de Deus, é a palavra que sai de nossa boca. Já começamos bem, aleluia. Sim, ¿por quê? Porque uma pessoa que crê em Deus e é fiel a Deus não habla tonteria, não habla palavrota, não habla mal de um irmão, de la irmã, não está menospreciando o trabalho de los outros irmãos, porque não é ele ou não é ela que está aqui, entende? Um cristiano tem marcas, um creyente, um irmão, alguém fiel, tem marcas, e a primeira marca é a marca da palavra, na maneira como se expressa, se habla assim, se expressa, na maneira como habla. E se nós fuéramos conhecidos em nosso nível de fé por las palavras que hablamos, não te duermas aí, glória a Deus. E se nossas palavras denunciassem o cristianismo que vivimos? Fuerte isso, né? Como seria o cristianismo? Porque aqui todos glória a Deus e aleluia, pero allá em casa te vou a romper a cabeça, miserável. Não, ai, tienes que orar e dizer: Jesus, me dê graça para que eu não rompa a cabeça deste homem bendecido. E ele já vai, hoje vai me romper a cabeça. Não estou orando, pero de a parte de aqui. Entende? Aleluia. Então, quanta gente cai justamente aqui, porque diz que é cristiano, diz que é fiel, pero não por as palavras que tem, não por a conduta, sino porque vem no culto, vem na igreja, pero não tem esta marca em sua vida. As coisas vêm na cabeça e já vai saindo por la boca. Não é assim. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33, o apóstolo Pablo vai dizer que as más conversações corrompem os buenos costumes. Ele está dizendo, dependendo das palavras que eu hablo, se elas são más se habla, más de malo, se elas não são buenas, elas vão a corromper e não edificar. ¿Me entiendes? Então, as palavras têm uma importância muito grande, porque por nossas palavras vamos também ser juzgados, dijo o Senhor Jesus. Hasta por as palavras que decimos sem pensar, vai estar todo registrado allá e vamos passar por este juízo, este juzgamento. Vamos ter isto que vamos dar conta de todas as palavras. Tito, vamos abrir a palavra de Deus, Tito capítulo 2, e vamos continuar falando sobre isto. Tito, antes de Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 8. Estamos falando sobre os creyentes e fieles e sobre as marcas que eles têm. Tito, o Tito se marchou de aqui, ajuda-me, Senhor, aleluia. ¿Es después o es antes? Después, eu estou buscando antes. Tito capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice la palavra. Vamos ler el 6, 7, 8. El 6, 7 y 8. Exorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence e não tenha nada malo que dizer de vosotros. Mira o consejo do apóstolo Pablo a Tito: Tito, cuida tu boca, para que o diabo não tenha lo que dizer de ti. Cuida tu boca, porque se tu cuida tu boca, o diabo se avergüenza, porque não tem nada que acusar-te delante de mim. É isso que o apóstolo Pablo está dizendo. Quando nós não cuidamos nossa boca, nossa palavra, nós estamos abrindo uma porta
para que o inimigo nos acuse delante de Deus, para que tenhamos uma consciência não limpia delante de Deus. Então, diga comigo: ojo com as palavras, ojo com estas palavras, irmão. Então, temos marcas, e estas marcas começam por la boquita linda que Jesus te deu. E se cerramos um pouquinho a boca, guardamos o coração, mantenemos paz com os irmãos. Às vezes a vitória está tão cerca e não vem. ¿Por quê? Porque estamos maldiciendo, estamos murmurando, estamos dizendo: pero este coche miserável, esto es un regalo del infierno. Não é, irmão? É uma bendição de Deus para trabalhar em tu vida, trabalhar em tu paciência, para hacerte creerte mais. Há gente que mira a mulher e diz: mira que esto é uma cizaña. Eu dormi, o inimigo la sembrou aqui em minha vida. Não sembrou, não. Misericórdia. Este homem é uma pedra que o inimigo pôs em meu caminho. O inimigo não pôs, foste tu que corriste allá e pusiste na caminho do lado. Não, é um regalo de Deus para trabalhar em nossas vidas, para nos fazer mais creyentes e mais fiéis, e para nos fazer ter mais prudência com as coisas que hablamos. Outras marcas que estes crentes e fieles têm em el comportamento: expressar fidelidade nas palavras e expressar fidelidade en el comportamento, en el estilo de vida. Nunca vamos viver uma vida que glorifica a Deus se não fazermos o que Jesus nos dijo através de Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 ou versículo 8, pero está na Bíblia, que aquele que diz que está em Cristo deve andar da maneira que Ele andou. E se eu estou em Cristo, estou caminhando como Cristo caminhou. E se meu comportamento é importante, ao ponto de eu glorificar a Deus ou não, tenho que abrir os ojitos também. Se estamos sendo observados, se somos conhecidos como cristianos, como irmãos, como creyentes e fieles, sabemos que as palavras são marcas que nós carregamos e levamos. Nossa boca tem que ser um instrumento de bendição e não de maldição. E nosso comportamento é algo importante também. Publicamente e particularmente também, sabia? Aqui, todos ángeles, todos bendiciones, pastor. Pero chega em casa e aí a mulher lhe contesta a Marta já: mira, eu vou orar para que Deus te lleve. Misericórdia. Não é assim, não é assim. E golpea a porta e me vou desta casa, porque tu, e não sei o que. E aí queda irado e pega os ninhos e pala os ninhos que não sabem nem o que está sucedendo. Entendes? Se não pala no marido ou na esposa, misericórdia. Pero este testemunho é importante. En el trabalho, en el colegio, en lo curso que eu estou fazendo. Jorge está manejando allá en el trânsito. Irmão. E aí ele toma um cortaço assim, a gente não prende la seta, e aí entra de uma vez e Jorge, glória a Deus, aleluia. Pelo menos vamos crendo, né? Aleluia. ¿Entiendes? En el comportamento, como estamos procedendo? Eu te vou fazer uma pergunta. Nuestro comportamento, ponga atenção no nome de Jesus. Nuestro comportamento revela el fruto del Espírito ou las obras de la carne. Revela amor, paz, bondade, benignidade. Revela fé, revela mansedumbre. Mansedumbre, pastor, existe isso? Sim, mansedumbre. Revela templança, pastor, pero mansedumbre e templança é muito com demasiado para mim. Revela isto, ou está revelando envidia, celo, adultério, fornicação, chisme, mentiras? Nosso comportamento, nossa conduta está revelando isto ou não?
Entonces el apóstol Pablo tenía marcas en las palabras, marcas en el procedimiento, en la conducta. ¿Qué otras marcas podemos tener como creyentes y fieles? En el amor. ¿Tú sabías que el amor es la base del cristianismo? ¿Tú sabías de esto? El apóstol Pablo va a doutrinar los dones y va a decir que los dones son buenos y maravillosos, pero si no tiene amor, él está diciendo, si no es hecho con la motivación correcta, esto es basura. Puedes hablar en lenguas, pero si tú no amas, tú no edificas. Puedes profetizar, pero si tú estás ahí sin amor, no sirve, hermano. Cosa buena es cuando nosotros equilibramos las cosas. Sabe, profetizamos, liberamos una palabra del cielo, pero después tenemos un abrazo para dar. Tenemos una palabra de amor, tenemos afecto entre unos a los otros. Un afecto puro, un amor puro. Este es la base del cristianismo, el amor. Estamos hablando de las marcas, las palabras, la conducta y ahora el amor. El amor que expresamos cuando cuidamos unos de los otros. Sí, miren las titías de la salita, el cuidado con los niños, la paciencia que tienen, refletiendo amor. Las hermanas que están en la parte, por lo menos tentando, aleluya. ¿Entienden? Este amor que debe estar aquí. Somos diferentes, ¿sí o no? Cada uno tiene una cabeza, cada uno tiene una cultura, pero el Señor es el mismo. Y el amor del Señor debe estar en nuestro corazón. Pastor, ¿cómo yo voy a desarrollar esto? Solamente teniendo una vida de comunión con Dios. No vas a buscar esto en la comunión con los hermanos, por más que sea bueno, pero esto viene de Dios, es de allá para acá, y hay que ser buscado, bendecido de Jesús. Hay que tener comunión, hay que orar y decir, Señor, yo soy una persona seca de amor, pero yo quiero transbordar de este amor. Yo quiero tener este sentimiento, mirar a mi hermano y no tener envidia, mirar a mi hermano y no tener celo, mirar a mi semejante y no desear cosas que, ¿entienden? Tener este amor en el corazón. Gloria a Dios. Mira que Cayetana ya está alabando a Dios ahí. Entonces este amor hace parte de la vida cristiana. Este amor es la base del cristianismo. Y mira el peligro, aleluya, gloria a Dios. Mira el peligro que nosotros corremos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, el amor de muchos esfriaría. Y hay una traducción que dice que el amor de casi todos. Tenemos un desafío, continuar llevando esta marca. No solamente por palabras, sino por comportamiento. Otra marca, la marca de la fe. Una fe objetiva y una fe subjetiva. La fe que nos salva, pero también la fe que nos trae confianza y paz. ¿Entienden? Fe para ir al cielo, pero una fe que me lleva a saber que yo estoy siendo guardado y no tengo miedo, no tengo ansiedad, no tengo temor, porque yo estoy con el Señor y yo tengo fe en este Dios, y porque tengo fe, continúo caminando en el sentido de fidelidad, continúo caminando con fidelidad, mis ojos están en Él, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan, yo estoy caminando con el Señor, yo tengo fe en Él. Otra marca, en la pureza tanto mental quanto física. El apóstol Pablo dijo a los Filipenses capítulo 4 versículo 8, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, si hay virtud o loor, en esto pensar. Tenemos estas marcas como creyentes y fieles, marcas que nos ayudan a entender lo que es cristianismo, y marcas que nuestros hermanos vinieron a lo largo de la historia trayendo, y nosotros no debemos dejar estas marcas morir en la historia. Somos la iglesia, somos el cuerpo, somos el organismo de Dios aquí en esta tierra, somos el vehículo con el cual la presencia de Dios se manifiesta. Aquí en el culto hay sanidad, hay gente recibiendo las cosas de Dios, hay gente siendo amada, no recibe abrazo de nadie, pero cuando llega en la casa de Dios recibe un abrazo tuyo. ¿Entienden? Es aquí que la gente tiene una fe edificada, es aquí que nosotros buscamos pureza, santidad.
Es aquí que nosotros somos conocidos como creyentes y fieles y perfeccionados para que vayamos allá afuera y seamos conocidos sin palabras, sino que por nuestro testimonio. Aleluya, no aleluya. Aleluya. Entonces, los primeros hermanos tenían estas palabras que los describían: cristianos, hermanos, creyentes y fieles, y también eran conocidos como peregrinos. Peregrinos, ¿lo que es un peregrino? Peregrino es alguien que no tiene casa, está aquí hoy, mañana está en otro lugar, no tiene una dirección fija, se habla así, una dirección fija, no tiene una morada fija, no tiene un establecimiento fijo. Cauã es un peregrino, entonces yo voy a buscar en la casa y no está allá, él ya se marchó. ¿Entiendes? Un ejemplo práctico. Peregrinos, nosotros también somos conocidos como peregrinos. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar una cosita: tu casa no es aquí, nuestro hogar no es aquí, nuestro destino final no es aquí. Nosotros tenemos un Padre, tenemos un destino, tenemos un hogar. Nosotros somos peregrinos, somos viajantes aquí en esta tierra, pero nuestra casita ya está preparada allá. Tenemos un lugar donde nosotros vamos a estar. Nuestro lugar verdadero está en el cielo. Vivimos aquí como si fuéramos no solamente extranjeros físicos, o hasta también un español que cristiano, que es convertido, sabe que es un extranjero. Su nacionalidad no es europea, no es ecuatoriana, brasileña, no es eso. Nuestra nacionalidad verdadera se llama Nueva Jerusalén. Es cielo, hermano. Es nuevo hogar, nueva casa. Por eso no podemos vivir aquí atados con las cosas de la tierra, atados con las cosas que no glorifican a Dios, las cosas que nos corrompen día en pos de día. No vivimos una vida buscando más interés natural de lo que los intereses espirituales. Yo sé que hoy no es muy bueno hablar estas cosas, pero esta es palabra de Dios para nosotros. Somos conocidos como peregrinos, viajantes. Hay un himno de la arpa cristiana que dice: yo soy peregrino en esta tierra, buscando llegar a mi hogar, que es el cielo. Tú sabes que tú vas a morir si Jesús no viene a buscar su iglesia. Él te va a buscar particularmente, y allá tu reloj bonitito no va a subir, la ropita hermosa va a quedar para el anticristo o para las otras personas. ¿Qué va a subir? ¿Qué va a valer la pena? Lo que va a quedar cuando nosotros partimos para la eternidad. Los peregrinos están buscando esto, hermano. Su deseo no es la tierra, su deseo no es las cosas carnales. Palavras que describen el miembro de esta iglesia viva son cristianos, son hermanos, son creyentes y fieles, y son peregrinos. Tienen vida con Dios porque saben que quien les dirige es la voz de Dios y no sus deseos. Y la última palabra para hoy, ya encerrarnos, continuamos en el próximo viernes. Son conocidos también como siervos y siervas de Dios. Humanamente hablando, un siervo es una posición inferior. Cuando tú estás en un lugar y dices, una cultura nuestra es mi siervo, o sea, es inferior, está aquí para trabajar para mí, ¿entiendes? Servirme. En la cultura de la iglesia primitiva era un esclavo, alguien que estaba allí sin sueldo, dependiendo de todo, era un esclavo, un siervo. Pero en el cristianismo, siervo tiene un concepto diferente. Nosotros no seguimos el concepto de siervo del mundo. Siervo en el cristianismo tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús fue el mayor siervo que existió. ¿Te recuerdas de Juan capítulo 13? El primer mensaje que predicamos aquí en la reunión de obreros que tuvimos aquí. ¿Ah? ¿Quién se recuerda? Levanta la mano ahí, se ríe. ¿Por qué? Porque Jesús ciñe una toalla
E Ele vai lavar os pés de los discípulos e vai dizer a los discípulos: en el reino de la tierra, en el gobierno que vosotros están acostumbrados aí, las cosas de vosotros, todos estão buscando ser grandes, ser los maiores, ser los más respetados, pero en mi reino es diferente. El mayor es como aquel que sirve. El menor es aquel que busca su propio honor, pero el mayor es aquel que sirve. Y yo estoy en el medio de vosotros como aquel que sirve. ¿Entiendes? Y ahora nosotros como siervos de Jesús estamos buscando servir también. Jesús dijo, Marcos 10:45, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Entonces estas cosas nos ayudan, hermanos, a tener esta concepción mejor, a entender estos significados. La iglesia también es compuesta, es hecha de gente que ex esclavos del reino de las tinieblas, y ahora fuimos liberados de la vanidad, de la soberbia humana, de los deseos que hay en el mundo. El verdadero siervo es aquel que ahora está libre para dejar que la voluntad de Dios lo guíe, sujetando absolutamente a ella. Y ahora, ¿quién es nuestro dueño? No es más el pecado, porque antes éramos siervos del pecado, siervos de la naturaleza que no glorifica a Dios, pero ahora nuestro dueño es el Señor Jesucristo, que nos compró. La Biblia dice que Él compró hombres en el sentido global, hombres de toda la humanidad, hombres y mujeres, de nuevos a viejos, de niños a ancianos. Él compró de todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas. Él compró no con plata, no con oro, sino con la sangre de Él. Y ahora nosotros somos siervos de Jesús por derecho, por compra de Él. Somos sus siervos. Él es nuestro Señor legítimo ahora. Y no servimos más a las tinieblas, sino que servimos al Señor. Servir a Cristo, ponga atención a lo que te voy a decir. Servir a Cristo libra el creyente de la falsa libertad que el mundo y el pecado ofrecen. La falsa libertad: ay, yo hago lo que quiero, pero está atado en la borrachera. Hago lo que quiero, pero es el siervo de las cosas del mundo. Sino que en la realidad, ser siervo del pecado y del mundo es la manera más terrible y cruel de esclavitud que existe. Ahora tenemos un contraste. Personas que nacen de nuevo están diciendo: Señor, estoy abriendo mano de mi vida, tú eres mi dueño. Señor, yo estoy en tus manos, haga lo que tú quieras. Señor, yo no sirvo más el pecado, sirvo a ti y estoy viviendo ahora para la gloria de tu nombre. Señor, yo no estoy sirviendo más mis deseos, soy un siervo tuyo, y porque tu amor me constrigne, porque tú me compraste y no me pediste nada, ahora yo voy a servir a ti eternamente. Somos siervos. E servo é o maior título que um cristiano deve desejar. Sou pastor, pero devo desejar antes ser servo. O apóstolo Pablo, escrevendo suas cartas, e eu vou terminar com isto, ele vai dizer: Pablo, servo de Deus e apóstolo de los gentiles. Entende o que te estou dizendo? Pablo estava dizendo: antes de ser apóstolo, eu sou servo. Antes de ser diácono, sou servo. Antes de ser obreiro, sou servo. Antes de ser um irmão, sou servo de Deus. Siervos de los hermanos. Estou servindo a todos, porque agora estou servindo a Jesus e não estou atrapado, engendrado com as coisas do mundo e de los pecados de la vida. Então, palavras que describem os membros da igreja viva, cristianos, hermanos, creyentes y fieles, peregrinos y también siervos. Aleluya. Gloria a Dios. Te quiero invitar a ponerse de pie. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de lo que hablamos? ¿No entendió? ¿Quiere sacar la duda? ¿Quiere hablar alguna cosa ahora? Levante la mano, así como en el colegio. No, ninguna duda. Después las hermanas ahí mirarem en el YouTube. Amén. Aleluya. Vamos cerrar nuestros ojos, por favor, en el nombre de Jesucristo.
e vamos orar com sinceridade, aún mais nesta hora, dizendo: Senhor, eu quero ser um cristiano verdadeiro. Senhor, eu quero ser um irmão verdadeiro. Senhor, eu quero ser um crente fiel, verdadeiro, Senhor. Senhor, eu quero ser e ter esta mentalidade de peregrino, de serva tuya. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, cierre tus ojos, por favor. Padre, em nome de Jesus Cristo, oramos e clamamos por tu graça e por tu misericórdia nesta noite. Senhor Deus, não clamamos por prata, não clamamos por ouro, não oramos para que tu nos dê bendições, estamos orando para que tu nos hagas, Senhor Deus, homens e mulheres llenos de tu presença, homens e mulheres llenos de tu glória, homens e mulheres llenos, Senhor Deus, de tus bendições, das riquezas de tu glória, de um caráter transformado, um coração nascido de novo, uma vida limpia ante tus ojos. Padre, em nome de Jesus oramos para que tu nos haga cristianos verdadeiros, hermanos e hermanas, para que tu nos haga creyentes e fieles, para que tu nos haga peregrinos en esta tierra, en la mentalidad, en la manera de vivir, no amando las cosas terrenas, sino que amando nuestro verdadero hogar, el cielo, donde nosotros estaremos un día. Señor, ayúdanos a sermos siervos y siervas tuyas, en el nombre de Jesús. Derrama gracia sobre nuestras vidas, derrama gracia del cielo sobre nosotros, para tenermos este tipo de comportamiento, palabras, Señor Dios, que te glorifique, amor en nuestro corazón, fe y también santidad, pureza en la conducta diaria. Señor, ayúdanos a caminar. Aquí en la iglesia tenemos testimonio, allá en casa también, en el trabajo, a donde nosotros estuviéramos de vacaciones, Señor Dios, a donde es que estemos, nos ayuda a tener gracia para glorificar tu nombre, Señor Dios, y revelar Cristo al mundo, revelar Cristo a la ciudad, revelar Cristo a mi familia, a la familia de cada uno. Venga, Espíritu Santo, y confirma tu gracia y tu poder sobre nuestras vidas. Y nosotros oramos en el nombre de Jesús, y quien concorda va a decir amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios habló con nosotros. Vas a salir de aquí más bendecido. Quedó más o menos, dio para